Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más, amén. Esta serie se llama Apocalipsis, amén, y es bien interesante, compártala. Apocalipsis, vamos a analizar el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Si tiene la Biblia a su mano, amén, alcáncela por ahí, téngala, amén, y vamos a estudiar. En el verso 1, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. El propósito del libro de Apocalipsis es revelar a Jesucristo en sus muchos papeles. Amén. En el libro de Apocalipsis vamos a descubrir que Él es mencionado el Alfa y Omega, Él es mencionado el Todopoderoso, Él es mencionado, amén, como aquel que tiene las 7 estrellas de las iglesias, como aquel que está en medio del candelero. Él es aquel que está sentado en el trono, es aquel león de la tribu de Judá, es el cordero inmolado, es el rey que reina en el caballo blanco también, y es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Por qué debemos estudiar? ¿Por qué debemos leer este libro de Apocalipsis? En el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. La profecía nos muestra que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Vamos a descubrir en este libro que Dios tiene un plan para la iglesia. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Y también Dios tiene un plan para el mundo en general. Si vemos el versículo 19, ahí en Apocalipsis 1, amén, es un versículo clave, por cierto. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí nos habla del pasado, del presente y del futuro. Amén. Si lo queremos interpretar desde el día que Juan recibió la revelación, el pasado, el presente que él vivió y el futuro. O si lo queremos analizar desde nuestro presente, el pasado y el futuro nuestro. En Apocalipsis 1 vemos entonces que trata de esa manera, el pasado, el presente y el futuro. Amén. También vemos que aunque mucho del libro está lleno de los varios juicios que serán derramados sobre este mundo, amén, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en estudiar qué pasa con la iglesia, no qué pasa con el mundo, sino qué pasa con la iglesia. Usted que es iglesia debe saber qué pasa con la iglesia en esas profecías del libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de interpretarlas, amén. Hay muchas formas en las cuales el libro de Apocalipsis puede ser interpretado. Amén. En el pasado, por ejemplo, la idea de que los eventos que se viven aquí en Apocalipsis, amén, tratan solamente con historias del pasado. Algunos relacionan todo lo que el libro habla con eventos que ya sucedieron en el pasado. Amén. O sea, antes de la tribulación. Otros tratan eventos en el Apocalipsis, amén, tratan con eventos que van a pasar, amén, después de la tribulación, o interpretan, amén, que la iglesia se va a quedar a vivir la gran tribulación, amén. Pero nosotros vamos a ver la interpretación y con todos los capítulos del libro poco a poco, si usted tiene paciencia, amén, vamos a ver, amén, cómo el libro de Apocalipsis trata con una iglesia, amén, que va a ser levantada antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, amén.
Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, amén, que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación. Sin duda vamos a estar viendo algunos detalles también acerca de qué va a estar pasando con el mundo en ese tiempo. Si vamos a hablar de una gran tribulación y la iglesia es levantada antes de esa gran tribulación, vamos a ver qué está pasando en el mundo, qué eventos se están desarrollando, amén, qué se va a desarrollar en el cielo mientras la iglesia vive esta gran tribulación, la iglesia está en el cielo mientras el mundo está viviendo esa gran tribulación aquí, y luego después de un tiempo la iglesia vuelve. Veíamos al principio, amén, cómo a Jesús se le ve en el libro de Apocalipsis regresando de la tierra junto con él, amén. Entonces vemos esos eventos y nos habla de que la iglesia no está en el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra. Es la tierra, el mundo, los que no quisieron aceptar esta palabra de esta profecía, amén, los que se van a quedar a esa gran tribulación, pero la iglesia va a ser levantada, arrebatada con poder y gloria, amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el cielo, en las nubes, y así estar para siempre con él, amén. Entonces es la iglesia la que es levantada, amén, antes de la gran tribulación. Y sí, algunos tibios se van a quedar, amén. Es indudable. El libro de Mateo, el libro de Lucas, amén, nos habla, Mateo 24, Lucas 21, nos habla al respecto, amén, de que incluso una pareja donde uno se entregó al Señor, donde uno, amén, entregó su vida totalmente a Él sin reservas, amén, y dice que uno será tomado y otro será dejado. Irán dos en el camino cuando ese acontecimiento suceda, y uno será tomado y el otro será dejado. Habla incluso de parejas que viviendo juntos bajo el mismo techo, pero uno hizo caso al llamado de Dios y otro no hizo caso, uno será tomado y otro será dejado, dice. Pero vamos a ver eso con más calma posteriormente, amén. Vamos a ver algunos detalles del libro. Estas enseñanzas están basadas, amén, entonces, para que esté claro, en eventos que la iglesia no va a vivir en el tiempo de la gran tribulación, sino que la iglesia fue levantada antes, amén. Eso es algo que va a quedar claro y eso es muy importante, amén. Vamos a ver quién escribió el libro. Dice la Biblia que Juan estaba en el Espíritu, en Apocalipsis 1, el verso 9 y 10. Amén. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Amén. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba en esa isla llamada Patmos, amén, cerca de lo que hoy sería Grecia y Turquía. Él probablemente había sido desterrado allí por un cruel emperador romano que estaba en ese tiempo, amén, y que, por cierto, se sabe por la historia que trató de matarlo, hirviéndolo en aceite, pero quedó vivo, amén, y existían algunas leyes que impedían que se intentara matar a alguien dos veces. Entonces él, como quedó vivo, fue llevado a la isla de Patmos y ahí fue desterrado. Ahí fue recluido en esa isla solitaria, amén. Y la Biblia dice claramente que fue todo esto solamente por el testimonio de Jesucristo, amén. Entonces vemos cómo por causa de la palabra, sin ser un delincuente, amén, él fue llevado a esa isla. Sin duda su vida fue muy dura ahí, muy difícil, amén, para sobrevivir. A pesar de esas circunstancias, Juan escogió adorar a Dios, amén, en medio de esas circunstancias. De hecho, su adoración era tan profunda que dijo que él estaba en el Espíritu. Vea, amén. Estaba en el Espíritu cuando tuvo toda esa serie de revelaciones, amén. No fue un intento débil ni a medias de adorar. Él estaba en el Espíritu totalmente, amén. La adoración de Juan resultó en esa visión, amén, llena de imágenes, llena de visiones que se iban a cumplir, amén, algunas pronto, otras mucho más después, amén. Hablamos de 2000 años y algunas no se han cumplido todavía, amén.
Él fue levantado sobre sus circunstancias físicas incómodas a una dimensión llena de gloria, llena de misterio ciertamente, pero fue levantado a esa dimensión, amén. En Apocalipsis 1 del verso 12 al 20, léalo en su casa, amén. Juan tuvo un encuentro con Jesucristo hasta el punto que él cayó a sus pies, amén, como muerto, dice ahí claramente. Jesús le dijo que no tuviera temor, que escribiera la visión que había visto y que se la mandara a 7 iglesias que estaban en Asia, amén. Esto está en el verso 11, decía: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Se habla de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, amén, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Por cierto, en cada mención de estas iglesias hay una comparación de los eventos que posteriormente el mundo iba a vivir, amén, las diferentes épocas, temporadas, ciclos incluso, amén. Hablo de 100 años, más de 100 años que el mundo iba a estar viviendo y que tiene mucha similitud con el mensaje, amén, que el Señor envía por medio de